buenas de conformidad entonces a lo presupuestado, vamos a mirar lo que nos corresponde en cuanto a las nulidades. Por lo tanto, tenemos aquí nuestro material didáctico y con base en él vamos entonces a desarrollarlo. Respecto a las nulidades procesales que tenemos, el primero, y es nuevo, con el Código General del Proceso, un control de legalidad. ¿En qué consiste? Que agotada cada etapa del proceso, el juez hará control de legalidad para corregir o sanar los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso y no se podrán alegar en etapas siguientes. De tal manera que aquí quedó establecido, aunque los jueces lo venían haciendo, que efectivamente se establece en cada una de las actuaciones y puntualmente en las audiencias, pues este control de legalidad en el cual se basa en principios como la buena fe y sobre todo la lealtad procesal para que las partes, más que las partes, todos los sujetos procesales puedan indicar lo que a bien tengan dentro de la actuación y permitir que se desarrolle de conformidad a lo normado. Causales de nulidad. Si vemos el artículo habla y dice que solamente debe tenerse en cuenta que hay, pero hay otros eventos que también constituyen nulidades. Entonces aquí hay que hacer una distinción en que en el artículo 133 del Código General del Proceso hace alusión es a las de carácter procesal, nulidades carácter procesal y por eso lo de solamente. Digamos que es una o se presta para confusión, alguien podría entender literalmente diciendo que las nulidades son taxativas y por lo tanto solo se constituyen estas, pero no es así. ¿Cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo con base en que son de carácter procesal, por lo tanto hay unas de carácter constitucional que claro, son de mayor peso, encontrándonos una nulidad de este tipo de carácter constitucional, pues obviamente que también tiene aplicación. Entonces es el contexto y eso es lo que hay que entender. Dentro de ese régimen de taxativas, pues indudablemente ahí están numeradas, pero miremos algunos ejemplos de las que tienen carácter de constitucional. El artículo 36 y también en las reglas de procedimiento, el artículo 107 en su numeral primero nos habla de la inasistencia de un magistrado y lo refiere a que esa inasistencia de un magistrado o del juez que genera en la actuación procesal una nulidad de carácter, ya les digo y les repito, constitucional. Sobre esta hemos tenido o se han tenido pues varias situaciones en torno a que se ha entendido mal la regla. Muchas de las reglas del procedimiento consagradas en el artículo 107 pues se han desbordado porque se les da una aplicación errónea. Aquí pues se dispuso que dentro de las actuaciones judiciales la presencia del juez es obligatoria, so pena de nulidad, por eso estamos hablando de ella. Pero en cuerpos colegiados se dijo que los magistrados podrían, en unos eventos muy especiales, poderse desarrollar o seguirse desarrollando la actuación siempre y cuando existiera mayoría de la sala. Pero que ese magistrado que se ausentara pues tendría que ser con una justa causa y en esto es donde se está fallando. Sin embargo, pues el contexto es que la inasistencia del juez pues genera nulidad en la actuación procesal. El artículo 385 nos habla de la actuación del comisionado por incompetencia territorial, situación que se presenta cuando ante la figura del comisionado pues no es él competente para hacer esa tarea jurisdiccional y se constituiría en una nulidad de este carácter, de carácter también constitucional. En el artículo 402 encontramos superar los límites de la comisión referido a esa misma figura, porque ustedes saben que en el despacho comisorio, en la orden que da el juez, en esa orden está el juez comitente, el juez comisionado se tiene que someter y tiene que cumplir efectivamente la orden en esos límites. Superar esos límites que genera, pues nulidad. Y la del artículo 121, numeral 6, en el numeral 6, más que numeral, en el inciso sexto, se dispone una pérdida automática de la competencia de la cual hay que tener hoy en cuenta que estaba en un carácter de absoluta, de nulidad absoluta, y ya la Corte Constitucional se pronunció, la dejó en el carácter saneable,
Por lo tanto, sí, la pérdida automática de la competencia, o sea, cuando el juez en primera o en única instancia se pasa del año y no puede fallar dándose las condiciones y cumpliéndose todos los parámetros de ese 21, pues genera una nulidad. Lo que pasa es que hoy en día tiene el carácter de relativa. Quiere decir ello que se puede sanear. Nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso, otro de los ejemplos, ¿no? Artículo 14 y el 164 y el 29 de la Constitución Nacional. Sabemos que toda esa, y lo reza así la última parte del artículo 29, ¿no? Prueba obtenida con violación del debido proceso deviene en una nulidad de carácter constitucional. Miremos entonces ya puntualmente las que trae el código, que son las taxativas, que son las de carácter procesal. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque habría que mirar el esquema de falta de jurisdicción y de competencia, cómo funciona hoy en Colombia. Si usted mira, o ustedes miran las excepciones previas, ustedes pueden darse cuenta que ahora en las excepciones previas quedó consagrado tanto la falta de jurisdicción como la falta de competencia, subsumida en un solo numeral. ¿Por qué? Porque se les da el mismo tratamiento. ¿Y cuál es ese tratamiento? Yo vengo sosteniendo que eso es una responsabilidad del Estado y así lo asume. Por eso ya las partes no intervienen. Cuando hay falta de jurisdicción o falta de competencia, el juez que encuentra esa falta, ¿qué tiene que hacer? Enviarlo, si es del caso, a la jurisdicción que él cree que es o al juez competente que él cree que es. ¿Por qué les digo que cree? Porque ustedes saben que ese juez se puede equivocar y podemos estar frente a un conflicto de jurisdicción o frente a un conflicto de competencia. ¿Cuándo? Cuando ese segundo juez dice que esa no es su jurisdicción o dice que él tampoco es competente. Entonces ahí se configuraría la falta de jurisdicción o la falta de competencia en cuanto a un enfrentamiento, porque miren que ahí tendríamos el conflicto como tal de jurisdicción o de competencia, que saben ustedes está arreglado y pues tiene solución a través de la norma, está dispuesta. Para las faltas de jurisdicción, son ustedes que es dependiendo del caso, o el Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales, o si se trata de entre las mismas ramas, la respectiva sala de la Corte Suprema de Justicia. Y el conflicto de competencias lo dirime siempre el superior jerárquico común a los dos jueces que estén en esa disputa. Entonces miren que aquí no se le atribuye esa responsabilidad a las partes, sino el mismo Estado la asume a través de sus jueces y entonces lo enviará, como repetimos, a la jurisdicción que corresponda o a la competencia. Quedaron subsumidas en una sola. Entonces aquí como nulidad se establece cuando un juez actúe en ese ámbito. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para la competencia hay unos factores que son el subjetivo y el funcional que generan una nulidad de carácter absoluto, o sea, esa no es saneable. Pero respecto de los otros factores, si todos los otros sujetos intervienen en la actuación, pues ¿qué hacen? Convalidan la actuación y aunque existiese una nulidad, pues la convalidaron, por ejemplo, por factor objetivo. El segundo evento de nulidades contempla tres escenarios procesales. 1. El juez procede contra providencia ejecutoria del superior, claro, generaría nulidad, o que reviva un proceso legalmente concluido. Y la tercera, pretermitir íntegramente la respectiva instancia, saltarse la instancia. Entonces miren que en este numeral 2 tenemos subsumidos tres eventos procesales que configuran la respectiva nulidad. El tercero, cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad de día. Entonces, dos mismos eventos, pero frente a la institución de suspensión o interrupción. Si ustedes hacen recorderis, pues acuérdense que la interrupción o la suspensión son crisis del proceso que pueden prosperar siempre y cuando se invoque la causal y se pruebe. Por lo tanto, entonces generaría una nulidad que estando el proceso suspendido o interrumpido, se proceda o se siga con la actuación judicial. Pero en estos casos también, si es con actuación de todos los sujetos procesales, se sanearía la nulidad. O si se reanuda antes de la oportunidad de debida. Aquí tenemos que no es desde el principio, sino en el caso que se reanude y no se tenga en cuenta que todavía estábamos frente a la figura de la suspensión
o de la interrupción y también se daría. El cuarto, cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Dos eventos también en esta. Indebida representación, sabemos nosotros, y entonces aquí tendríamos que mirar todo el tema de legitimación en la causa. En la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, sin importar el tipo de actuación, porque puede ser eminentemente al interior del proceso, puede ser vía incidente, encontramos que en la legitimación en la causa, en muchos de los eventos se requiere y la ley exige una representación. Por lo tanto, ahí es donde se configuraría la nulidad. Y esto toca directamente pues a nosotros los abogados y es cuando el apoderado judicial carece íntegramente de poder. Por lo tanto, obviamente que si exige el derecho a postulación y no está dispuesto y no está verificado de acuerdo a las formalidades que hoy se exigen, pues se generaría una nulidad. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Entonces también dos eventos exclusivamente en materia probatoria. Solicitar, decretar o practicar pruebas. Mire que se está hablando de los momentos de la prueba. También tenemos que recordar que los momentos de la prueba son cuatro, ¿cierto? La solicitud, el decreto, la práctica y la valoración. En el tema de la nulidad y para efectos de la nulidad se contemplan los primeros tres momentos, solicitud, decreto y práctica, cuando se omitan esas oportunidades. Y el otro evento es que se omita la práctica de la prueba, pero de acuerdo con la ley cuando sea obligatoria. Sabemos que existen ya en Colombia algunos eventos en los cuales el legislador dispone que el medio de prueba es obligatorio. En esos eventos, pues si se omite la práctica de esa prueba, se generaría una nulidad. Caso, por ejemplo, de impugnaciones de la paternidad o la maternidad, pruebas de ADN, en fin, allí es uno de los casos en que la ley obliga a ese medio de prueba, a ese dictamen pericial específico y no practicarlo pues generaría la nulidad. El sexto, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Hay que mirarla también con cuidado porque hace alusión a tres eventos distintos. Oportunidad para alegatos de conclusión. Es una etapa del proceso, saben ustedes, es la tercera. Proceso civil básicamente en Colombia tiene cuatro etapas, ¿cierto? La etapa introductoria, la etapa de pruebas, la etapa de alegatos de conclusión y la etapa de decisión o decisoria. En la etapa de discusión, que es la de los alegatos de conclusión, pues omitir esta oportunidad generaría esa nulidad. Aquí es bueno tener en cuenta que hay un evento dentro de las reglas generales de procedimiento hoy que puede suscitar la posibilidad de en una misma actuación procesal, o sea, en un mismo proceso judicial, que se concite a las partes a alegatos de conclusión en dos ocasiones distintas. ¿Y cuándo sucedería esto? Precisamente a la aplicación del artículo 121, cuando nos dice que el segundo juez, o sea, el que asume el proceso, porque el primero tuvo que declarar la pérdida automática de la competencia, si ya en ese primer escenario se produjo la etapa de la audiencia de alegatos de conclusión, este segundo juez tiene por obligación que concitar nuevamente audiencia de alegatos de conclusión. Y en ese evento, entonces estaríamos frente a la posibilidad de que en una misma actuación judicial se pueda concitar dos veces a alegatos de conclusión. Y esto es nuevo. ¿Por qué se hizo? ¿Y por qué lo estableció así el legislador? Pues precisamente para que este segundo juez tenga mucho más conocimiento de causa para poder fallar. Porque en el escenario que les estoy hablando, si el primer juez ya ha avanzado y solo le faltaba dictar sentencia y no fue posible en el año por la razón que sea, pues ¿qué tiene que hacer? Declarar la pérdida automática de la competencia. Pero miren que el segundo juez llegaría ya con todo ese proceso avanzado hasta allí y el tema del principio de la inmediación podría haberse resquebrajado en el sentido que ya hubo alegatos de conclusión y todo y no tiene el contacto directo con la actuación judicial. Por eso se hizo la excepción y se dijo, si eso ya ha pasado, este segundo juez obligatoriamente tiene que concitar nuevamente a etapa de alegatos de conclusión.
y después entrará a la etapa de decisión. Digamos que la crítica y la discusión, más que la crítica, la discusión se ha desarrollado en torno a decir que si uno pudiese cambiar sus alegatos de conclusión si esto llegase a pasar. Yo soy un convencido de que sí, porque ya estamos frente a un nuevo juez y si usted tiene otros elementos de juicio, pues usted va a cumplir con su cometido judicial como abogado y usted lo que le interesa es convencer al juez, que a eso es lo que uno va, ¿cierto? A convencer al juez, a defender los intereses en los cuales o por los cuales a uno le dieron poder. Por lo tanto, yo no veo ningún inconveniente en que pueda alegar de conclusión de una manera distinta o profundizar sobre lo que ya lo había hecho. Para sustentar un recurso, y esto tiene que ver entonces con nuestros temas posteriores, porque hablábamos que el recurso, todos hoy, pero el de apelación que tenía esa excepción, también hay que argumentarlo. Entonces, omitir esa oportunidad para alegar sobre el recurso también generaría nulidad o descorrer su traslado. El séptimo, la séptima causal de nulidad, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Entonces, miren que aquí es el que, este numeral es el que configura toda lo que veníamos hablando de esta nueva institución, en la cual pues ya lo tienen explicado en el sentido que debe, si ya se ha cumplido con esa etapa, ojo, que tiene que ser con la condición que ya se haya cumplido la etapa de conclusión, porque es que si el segundo juez llega y el primero declaró la pérdida automática de la competencia y no había llegado sino hasta la etapa de pruebas, pues sencillamente sigue la actuación y citaría a la audiencia de alegatos de conclusión. Entonces se tiene que dar la condición. ¿Cuál es la condición? Que efectivamente el que se declaró o el que declaró pérdida automática de la competencia en esa actuación ya se hubiera citado a audiencia de alegatos de conclusión. Y ya lo saben, el segundo entra y tendrá que citar nuevamente a esa audiencia de alegatos de conclusión. Obviamente que esta, porque no existía el 121 en el contexto del Código de Procedimiento Civil, pues es nueva y en el Código General del Proceso entonces sí aparece. El octavo, cuando no se practica en legal forma la notificación, tiene que ver con este acto procesal, ¿cierto?, de comunicación, que son las notificaciones. ¿Qué eventos? El auto admisorio de la demanda a personas determinadas cuando lo exige pues la ley así. El emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deben ser citadas como partes. Saben ustedes que hay procesos en los cuales se exige el emplazamiento de indeterminados, procesos de sucesión, procesos de pertenencia, ya eso está haciendo referencia a que se constituiría en una nulidad. De aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley así lo otorga o lo ordena. Casos de interrupción, ¿cierto? En casos en materia de procesos ejecutivos, cuando el deudor principal fallece y hay que proceder entonces a continuar con sus herederos, por ejemplo. Allí estaría entonces concitada la respectiva nulidad si no se llega a hacer. No citar en debida forma al Ministerio Público, ¿sí? Cuando así lo exigen los procesos como agrarios o los de familia, en donde hay menores, nos ordena la citación del Ministerio Público. Esto hay que mirarlo también con cuidado. Mire que lo obligatorio es citarlo, porque ustedes y muchos de los que en ello se mueven saben que el Ministerio Público en muchas ocasiones no aparece y no pasa nada, la actuación sigue. Entonces diría alguien, bueno, ¿por qué no se genera la nulidad? No, la obligación está en citarlo, en notificarlo personalmente. El Ministerio Público en Colombia tiene la potestad y es facultativo de que acuda o no al proceso y por eso nos encontramos en ese escenario. Entonces lo obligatorio es notificarlo y en ese caso es personal. No citar o notificar a cualquier otra persona o entidad de acuerdo con la ley que debió ser citado. ¿Sí? Todo el evento y el fenómeno en materia hoy de pruebas, el aspecto y en desarrollo de la carga dinámica de la prueba, o en aquellos casos en que el juez, porque hoy tiene la potestad de hacerlo, de convocarlo porque requiere para o el desarrollo de esa actuación judicial a través de un acto de ordenación o instrucción del proceso. ¿Cuáles son los requisitos entonces para alegar la nulidad? Esto no ha cambiado, ¿cierto? Tener legitimación para proponerla, siempre la legitimación tiene que verificarse, no cualquier persona puede proponer la nulidad. ¿Quién? Únicamente el que tenga la calidad de sujeto procesal, ¿cierto? Expresar la causal invocada.
estrictamente necesario porque es taxativa. Y si hacemos alusión a las de carácter constitucional, pues evidentemente también dentro del régimen constitucional hay que establecer la causal del por qué. Entonces, si es en materia de pruebas, parte final del artículo 29 y así se tiene que expresar. Narrar los hechos en que se fundamenta como parte de las formalidades y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para probar esa nulidad. ¿Quién no puede alegar la nulidad? No la podrá alegar quien haya dado lugar al hecho que la origina, quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, siendo saneable. Entonces, veíamos el escenario, ejemplo, de la falta de competencia. Y resulta que efectivamente por factor objetivo hay una falta de competencia, pero si intervinieron el demandante como sujeto en su demanda, y prosperó. El juez hizo el análisis y libró un auto admisorio de la demanda, un mandamiento ejecutivo, y se le corrió traslado a la parte demandada, y la parte demandada no dijo nada, no alegó como excepción previa la causal primera, que es falta de competencia, pues lo decíamos, saneó la actuación y por eso hace alusión que omitió alegarla como excepción previa, porque tiene un momento para hacerlo, ¿cierto? Como excepción sabemos todos que tiene que aparecer durante el traslado. Si los tres sujetos procesales en este escenario actuaron y ninguna la alegó, pues se saneó. Quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla, claro, no se puede valer de sus propios errores. Entonces lo decíamos, en materia, ejemplo, de una suspensión, una interrupción. Si eso se sucede, pues en la interrupción o en la suspensión y actúa y todos actúan, pues sanearon la actuación. Cuando se hace de forma genérica o abstracta y tiene que ver con la actuación. Aquí lo que se protege y lo que ha protegido el legislador, y no solo el legislador, sino las altas cortes, es en esta forma genérica y abstracta, a lo que hace alusión es que teniendo la oportunidad, los sujetos procesales de proponerla y no hacerlo y actuar, pues evidentemente no pueden alegar después una nulidad. Nulidades insaneables de carácter absoluto. Entonces lo decíamos, estas tienen un carácter, pueden tener un carácter procesal o pueden tener un carácter constitucional. Están dentro del escenario de las absolutas. Y dentro de la clasificación tradicional nosotros sabemos que las nulidades de carácter absoluto son insaneables. Ni por acción ni por omisión se pueden corregir, dan al traste con la actuación procesal. Mientras que las otras serían las relativas o saneables, que es de los ejemplos que nosotros hemos hablado. Entonces, ¿cuáles son ejemplos? Algunos ejemplos de esa nulidad insaneable de carácter absoluto. Proceder contra providencia ejecutoria del superior. Este es de régimen jerárquico, claro, el juez, el superior, por ejemplo, en apelación, cuando el ADCUEM decide sobre el asunto, esa decisión es la que debe cumplirse y por lo tanto adquiere ese carácter de ejecutoriado o de firmeza, que es lo mismo, y si se contraría esa decisión del superior, pues genera una nulidad que no es saneable. Revivir un proceso legalmente concluido, cuando ya hay cosa juzgada, ya fue objeto de un debido proceso, claro, el volver a intentar actuar sobre él genera una nulidad de carácter absoluto. Pretermitir íntegramente la respectiva instancia. Pretermitir, ¿qué quiere decir? Significa saltarse la instancia. Y si eso sucede, entonces ahí hay una nulidad de carácter absoluto. Por ejemplo, que la actuación no se haya revalidado en primera instancia y se pase directamente a una segunda instancia. Allí estaríamos pretermitiendo la instancia. ¿Cuál? Pues la primera instancia. ¿Qué genera eso? Nulidad de carácter absoluto. Y ya les comentaba la falta de jurisdicción y competencia, pero por factores subjetivo y funcional, no más y solo por esos dos factores. Lo que quiere decir que las nulidades en materia de competencia son saneables por los factores objetivo, territorial y de conexión, siempre y cuando todos los sujetos procesales promuevan actuaciones procesales. Pero lo que tiene que ver con el factor subjetivo y el factor funcional adquieren ese carácter de absolutas, o sea, insaneables. De esta manera, entonces, concluimos lo que tiene que ver con las nulidades y daríamos paso a lo que tiene que ver con los recursos.